Caminaba en mi tierra antigua, bajo ley que no elegí, hierro ajeno sobre mi espalda, polvo, silencio y resistí. Una orden sin preguntar, una milla fue el decreto, era ley del invasor, humillación por derecho. No era verso ni poesía, no era consejo espiritual, era ley del poder romano, marcando hasta dónde andar. Y él dijo: si te fuerzan a una milla, ve dos. Así quedó sellado en los primeros escritos. En Sefer Matityahu fue recordado. No fue sumisión ni temor, fue Geburá, fuerza interior bajo control. La primera fue opresión, la segunda elección del corazón. El soldado espera rabia, miedo, insulto, rebelión, pero el justo sigue andando con dominio del corazón. La ley no manda la segunda, ahí la escena cambia entera. El oprimido toma el paso y el poder pierde la esfera. No levantó espada ni mano, no gritó contra el opresor, caminó con dignidad y venció sin devolver rencor. Y él dijo: si te fuerzan a una milla, ve dos. No es debilidad, es autoridad. La primera no la elegí, la segunda nace en mí. Eso es mi Uburua, dominio del alma, fuego manso que no se quiebra. Dignidad, honor verdadero, no se vende, no se deja en el suelo. Shalom, paz que nace por dentro, cuando el mundo quiere romperme el centro. No es huir, no es reaccionar, es guardar el espíritu cuando quieren mandar. Hoy no cargo armadura ajena, ni mochila del César cruel, pero hay sistemas que oprimen la conciencia y la fe. Empujan al miedo y la ira, al silencio, al rencor. Pero escucho aquella voz que me enseña control interior. Y él dijo: si te fuerzan a una milla, ve dos. Camina libre aunque duela al andar. La primera del sistema, la segunda en libertad. Yo camino con Burá, con Kabod y con Shalom real, porque a veces resistir no es luchar ni destruir, es no dejar que el alma aprenda a obedecer al odio. Y en la segunda milla, camino distinto, camino firme